Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar la clase, la temática que dejamos pendiente en la clase número 7. Si recuerdan, estábamos hablando sobre lo que es las características o lo que son las características de los seres vivos. El día de ayer estuvimos platicando un poquito sobre cómo es la estructura de los seres vivos. Si hacemos una recapitulación, cómo es estructura, que todo parte en un ser vivo a partir de la célula, que sería la unidad estructural. Lo que forma a los individuos son las células. Y aquí estuvimos también platicando sobre lo que es la homeostasis, el equilibrio que debe existir en los seres vivos para que puedan vivir, cómo se regulan ellos mismos, cómo guardan un equilibrio para poder seguir viviendo, ¿no? Y también estuvimos viendo alguna otra característica de los seres vivos. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Voy a compartir la pantalla para continuar con este tema. Y si recuerdan, nos quedamos en el tema de la reproducción. Hoy voy a ser un poquito más breve porque ayer me extendí mucho con el tema, me emocioné un poco. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito más corta esta clase. Muy bien. La reproducción. La reproducción es una característica muy importante en los seres vivos, ya que sin ella, pues realmente no existiría nada de lo que ahora existe en nuestro planeta. Los seres vivos buscan reproducirse para seguir viviendo. Y lo explico. El individuo tiene un ciclo de vida, tiene cierta cantidad de años y pues va a morir, ¿no? Siempre nos han dicho que lo más seguro que tenemos en la vida pues, es la muerte, ¿no? Todo ser vivo va a llegar un momento en que va a terminar su ciclo de vida y va a morir. Pero ¿qué pasaría si no nos pudiéramos reproducir? ¿Qué pasaría si los individuos no pudieran seguir viviendo a través de los hijos, a través de las generaciones? Pues simple y sencillamente todo desaparece, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, hay una película, no recuerdo el nombre, en la cual la temática trata acerca de que el ser humano pierde la capacidad de reproducirse, ya no pueden reproducirse las mujeres, bueno, ni los hombres, y poco a poco se empieza a terminar la población mundial, ¿no? Entonces, así como ahorita estamos buscando la cura para el coronavirus, en esta película se plantea la necesidad de buscar algo para volver a procrear, para volver a reproducirse, ¿no? Es una película interesante que esperemos que nunca nos llegue a pasar, ¿no? Ahorita, al contrario, ¿no? Al contrario, tenemos una tasa de reproducción muy alta. Tanto es así que el planeta está sobrepoblado. El planeta tiene actualmente 7.500 millones de personas. Es muchísima gente, estamos sobrecargando el planeta, los recursos, es difícil mantener a tanta gente, ¿no? Entonces, mucho se ha planteado que, que se hace necesario que revaloremos la reproducción de las personas y que podamos controlar. Ha habido programas, durante muchos años ha habido programas para combatir la sobrepoblación. Se habla de planificar, ¿no? De que ya la familia pequeña tiene más oportunidades y vive mejor. Pero bueno, ese no es el tema de la clase. Entonces, la reproducción, jóvenes, es un proceso biológico que vivimos todos los seres vivos, en el cual se crean nuevos individuos a partir de los que ya existen, ¿no? De los ya existentes. Y existen diferentes maneras de reproducción. Las principales o la principal división es la reproducción sexual, en la cual interviene un gameto masculino y un gameto femenino. Se tienen que unir, de otra manera no se pueden reproducir. Tendríamos que unir una semilla femenina y una semilla masculina para dar vida a un nuevo individuo, ¿no? Valga la redundancia. Y existe la reproducción asexual, en la cual no es necesario que haya semillas de los dos sexos, ¿no? Del masculino y el femenino, sino basta con que haya un individuo para que se pueda reproducir a sí mismo, se pueda replicar. Tal es el caso de muchas bacterias, tal es el caso de algunos hongos, tal es el caso de algunas algas,
Y bueno, tenemos también muchos animales y vegetales que se reproducen, perdón, bueno, tenemos algunos vegetales que se reproducen asexualmente, ¿no? Podemos mencionar algunos árboles frutales, ¿verdad? Como la manzana, que ustedes le pueden cortar una rama, la plantan y se produce un nuevo individuo, que en este caso va a ser exactamente igual al progenitor, ¿no? Es decir, el arbolito nuevo va a ser exactamente igual al progenitor. Ahí no cabe la posibilidad de plantar un manzano y que vayan a hacer un durazno, ¿no? Entonces, son los mecanismos principales de reproducción, la parte sexual y la parte asexual. Entonces, recordemos siempre, en la sexual deberá haber una semilla masculina y una femenina, y en la reproducción asexual solamente se requiere un progenitor. En el caso de las bacterias, tenemos una célula madre, la cual por mitosis, por partenogénesis, por fisión binaria, existen diferentes maneras de reproducirse. Las vamos a ver a detalle en el próximo semestre, son temas del próximo semestre. Ahorita estamos viendo la reproducción solamente como una característica de los seres vivos. Ya más adelante lo veremos como un tema aparte, ¿no? Muy bien. Aquí nos dice la lectura de que hay algunas especies que son capaces de llevar a cabo los dos tipos de reproducción. Aquí nos mencionan que algunos hongos, musgos, helechos y celenterados, entre otros, ¿no? Entonces, estas serían las principales formas de reproducirse de los seres vivos. Pero recuerden, siempre, siempre, siempre la reproducción es un mecanismo de perpetuar la especie. ¿Qué pasa con las especies que no tienen una reproducción rápida? Pues que son especies que están destinadas a la extinción. Y el principal depredador de especies, pues, es el ser humano. Nosotros nos hemos estado acabando, desgraciadamente, muchas especies, las estamos extinguiendo. Eh, el ser humano, desgraciadamente, ha sido una especie depredadora de las demás especies. Nos hemos sentido con el derecho de exterminar especies, ¿no? Somos capaces de, de explotar tanto los recursos que no pensamos en la sustentabilidad, lo que habíamos platicado en algunas clases anteriores. El ser humano debe explotar los recursos, pues claro, los necesita los recursos, pero poco se ha preocupado en que esos recursos se sigan generando, que realmente podamos nosotros mantener diferentes recursos que se sigan reproduciendo para que no se acaben, ¿no? Y desgraciadamente eso nos está llevando también a situaciones de hambre, a situaciones muy difíciles que poco a poco nos están llevando a conflictos. Tal es el caso del agua. Ahorita nosotros ya estamos con un conflicto en Chihuahua con Estados Unidos por la propiedad del agua, ¿no? Entonces, son recursos que debemos cuidar. Y es precisamente lo que se busca con las competencias, que ustedes desarrollen esta capacidad de no solo pensar y de razonar, sino de ir más allá, de cuidar los recursos, de ¿por qué no reproducirlos, de multiplicarlos? Porque finalmente las nuevas generaciones son las que van a tener más problemas de los que estamos teniendo ahora. Entonces, jóvenes, esa sería una característica más de los seres vivos. Bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente característica que tiene un ser vivo es el crecimiento. ¿Qué pasa una vez que se da la reproducción, que se da la creación de un nuevo individuo? Pues bueno, este tendrá que crecer. Nosotros cuando recién nos formamos, desde que se une un óvulo y un espermatozoide, pues prácticamente no nos podemos ver a simple vista. Somos tan pequeños que no se puede ver un óvulo fecundado a simple vista, ¿no? Y para eso se requieren los microscopios para poder ver a la semilla masculina y la semilla femenina. En alguna ocasión, ahí en la escuela estuvimos teniendo prácticas al respecto y pudimos ver los espermatozoides, los óvulos, ¿no? Es más difícil obtenerlos, pero pudimos ver a la semilla masculina ahí en alguna clase de biología. Ojalá podamos tener la oportunidad de regresar y poder llevar algunas prácticas a cabo, ¿no? Pero por lo pronto, pues vamos a seguir trabajando de esta manera. Entonces les decía, cuando nosotros nos formamos o cuando lleva a cabo la fecundación, pues somos infinitamente pequeños, ¿no?
y a partir de ahí se empieza el proceso de crecimiento con la partición o la generación de nuevas células. Desde ahí empieza la primera célula, que se parte en 2, que se parte en 4, en 8, en 16 y se va multiplicando. Y esto hace que el ser humano, como todas las especies, vayan creciendo, ¿no? Pero ¿qué hace falta para que se pueda llevar a cabo un crecimiento? Pues otro fenómeno u otra característica que es la nutrición. Si nosotros no ingerimos alimentos, si no ingerimos algunas sustancias, pues definitivamente no vamos a poder crecer y desarrollar, ¿no? Entonces, es muy importante también el proceso de nutrición. Si recuerdan, en la clase pasada habíamos dicho o habíamos hablado del metabolismo, ¿no? Que la nutrición es parte de este metabolismo, es una función de nuestro cuerpo y por tanto nosotros deberemos de cuidar lo que comemos. También hay un comercial en el cual nosotros podemos escuchar el eslogan de que nosotros somos lo que comemos. Más adelante también vamos a ver lo que es el plato del bien comer o del buen comer, cómo podemos nosotros equilibrar un poco nuestra dieta para poder desarrollarnos armónicamente, cómo cuidar nuestra salud. Porque desgraciadamente México es uno de los países que a nivel mundial ocupa los primeros lugares, si no es que el primero, en diabetes, en obesidad. Ahí tenemos muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Se me está agotando la batería, me dan unos segunditos nada más para conectar la máquina y seguimos adelante. Permítanme. Listo. Entonces les decía, el crecimiento es propio de todas las especies, ¿no? Y hasta dónde crecemos, pues bueno, esto depende de la especie. Como en el ser humano, aproximadamente crecemos hasta los 18 años las mujeres y hasta los 21 años los hombres. No es una regla totalmente rígida, sino que puede haber variaciones, pero el crecimiento más o menos llegamos a la etapa adulta, más o menos en esa edad, ¿no? Y ya la madurez psicológica y corporal, pues se alcanza conforme van pasando los años, ¿no? Pero más o menos entre los 18 y los 21 años es cuando el ser humano deja de crecer. Pero a partir de ahí tiene que mantener también la nutrición para mantener sus células. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Cómo nuestras células van cambiando, cómo se van regenerando, entonces es necesario seguir nutriéndonos para que no se detenga estos procesos tan importantes para mantener nuestra salud. Entonces, cuando estamos en el vientre, los primeros 3 meses el ser humano se multiplica en células y a partir del cuarto mes solamente aumenta de tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 3 meses el ser humano, el feto de 3 meses ya está totalmente formado, con todos sus órganos, con todas sus células, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos crecimiento y nutrición. ¿Estamos? Muy bien. Otra, otra característica de los seres vivos con la cual cerraríamos este tema es la adaptación. La adaptación. La adaptación, jóvenes, es un proceso también muy importante para la sobrevivencia de las especies. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, las gacelas, volviendo al ejemplo de las gacelas, qué pasa si una gacela cuando nace eh, se tarda, no sé, un mes en caminar? ¿Qué pasaría? Pues sería una gacela que no sobreviviría ni un día, ¿no? Allá en África o en algunas otras latitudes, los animales deben de adecuarse inmediatamente al entorno, ¿sí? ¿Para qué? Pues para seguir viviendo, para no ser presa de los depredadores. En el caso del ser humano, pues es muy diferente. ¿Por qué?
porque nosotros dependemos totalmente de nuestros padres para que nos cuiden. Un ser humano no puede defenderse a sí mismo, no puede alimentarse a sí mismo, no puede hacer muchas funciones él mismo cuando nace. Y sin embargo hay otras especies que, bueno, dependen de los padres hasta cierta edad, ¿no? Pero el proceso de adaptación de ellos es mucho más rápido que nosotros. Ellos se tienen que adaptar al mundo en el que nacen casi, casi de inmediato, porque si no, morirían muy pronto por los depredadores. Inmediatamente morirían, entonces tienen que adecuarse. Las adaptaciones pueden ser lentas o pueden ser muy rápidas, como el caso de lo que les digo, ¿no? Una gacela que está en el vientre de su madre que aún no nace, es expulsada en el nacimiento, en cuestión de 2 o 3 minutos ya debe de correr. ¿Sí? En cuestión de 2 o 3 minutos, esa gacela debe de aprender a caminar, y no solo a caminar, sino a correr. Esto debe ser inmediato. La adaptación es rapidísima, ¿no? Y hay algunas adaptaciones que son graduales, que son progresivas, que deben ir lentamente, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es la adaptación? Bueno, aquí lo dice en su libro, es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o readecuarse a los factores del medio, siempre que no sean muy drásticas, ¿no? Por ejemplo, hay cambios de temperatura muy fuertes, grados de humedad de luz, que son muy difíciles de adecuarse, y yo les decía, la homeostasis es muy importante, pero dentro de ciertos límites es posible, ¿no? Entonces, por eso nuestros papás nos recomiendan tanto que cuando estamos en un ambiente caliente no salgamos al frío sin una protección adecuada, sin un suéter, sin una chamarra. ¿Por qué? Pues porque podemos morir, ¿no? Se pueden dar unas pulmonías fulminantes, se pueden dar enfermedades muy, muy graves que nos lleven a la muerte si nosotros no nos cuidamos de esos cambios de temperatura tan drásticos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en el frío y eventualmente nos mandan a tal vez a estudiar o a trabajar a Mazatlán? ¿Sí? Cuando llegamos allá sentimos un calor tremendo, ¿no? Y nuestro cuerpo resiente ese cambio de temperatura tan drástico, pero con el paso de los días nos vamos adecuando, y al ratito, bueno, no al ratito, sino con el paso de los días vamos a sentirnos mejor, nos vamos a adecuar, ya no vamos a sentir tanto ese tremendo calor que existe en Mazatlán, ¿no? Y al contrario, cuando una persona está adaptada al calor y viene a vivir acá al Salto, pues imagínense, el cambio de temperatura es al contrario, ¿no? Una persona que está acostumbrada al calor y de repente llega a un entorno muy frío, pues también necesitará algunos días para adaptarse, ¿no? Y poder desempeñar sus funciones. Otro ejemplo de una adaptación gradual es cuando una persona va de aquí de México o de Estados Unidos y va para Europa, ¿no? Cuando es aquí de día, pues allá es de noche. Entonces se altera el horario, y las personas pues tienen que adaptarse poco a poco a ese cambio de horario, porque el ciclo del sueño se altera, ¿no? Entonces, esa adaptación es gradual, pero es rápida en comparación con otras adaptaciones, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos de adaptación, pero básicamente eso, ¿no? Ahorita nosotros vamos a tener que vivir un proceso de adaptación más adelante, con el horario de verano, que ahora vamos a cambiar al horario de invierno. Si recuerdan, hay un cambio de 1 hora nada más, y a veces para nosotros es difícil, nuestro cuerpo sufre los cambios de horario, aunque sea 1 hora. Imagínense ya cuando vamos de América para Europa, o para África, o para Asia, pues los cambios son muchas horas los cambios de horario, ¿no? Entonces, eso es adaptación, ¿sale? Pero bueno, hay adaptaciones que son más prolongadas, más prolongadas. Por ejemplo, aquí nos habla de una adaptación que se puede dar a lo largo de varias generaciones, ¿no? Eh, Podemos mencionar algunas razas de perros que con el transcurso de los años, con el transcurso de las generaciones, van cambiando su forma. Si comparamos cómo es ahorita un bulldog inglés con uno de hace 100 años, pues su forma es ya muy diferente.
mucho ha tenido que ver el hombre con la manipulación genética, ¿no? Pero hay algunas especies que se adaptan de manera natural. Mucho se ha mencionado sobre la adaptación que sufrió la jirafa para poder hacer su cuello más largo, para alcanzar las hojas de los árboles, que este cambio es gradual, este cambio es con el paso de los años, y a eso se le llama una evolución. Es decir, las especies evolucionan para poder adaptarse al medio ambiente, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no encontramos alimento a nivel de suelo? Pues lo tenemos que buscar en la parte de arriba. Si nosotros no sabemos trepar una palmera, pero nuestra única manera de sobrevivir es comiendo cocos, pues nuestro cuerpo se va a tener que adaptar y va a tener que aprender a subir las palmeras para poder seguir viviendo. Entonces, con estos ejemplos nos podemos dar cuenta de cómo no solo el ser humano, sino todos los seres vivos se adaptan para poder vivir. Incluso los virus se adaptan para seguir viviendo, ¿no? Volvemos al tema y volvemos al tema una y otra vez de los virus, si son seres vivos o no son seres vivos, pero los virus cambian, hacen mutaciones, y estas mutaciones son para defenderse de los antivirales que el ser humano crea para defendernos, ¿no? O las bacterias también de alguna manera desarrollan mecanismos de defensa para seguir viviendo, ¿no? Y es por eso que nosotros buscamos nuevos medicamentos cada vez para contrarrestar los efectos de algunos otros seres vivos. Entonces, chicos, la evolución es una realidad, la evolución existe. Eh, Muchas personas dicen que se contradice con la teoría de la creación, y bueno, eso no es un tema para platicarlo ahorita, ¿no? Ya más adelante veremos que no necesariamente se contradice, ¿no? Pero finalmente lo platicaremos en alguna otra ocasión. Muy bien. Bueno, aquí nos habla de la variabilidad genética, ¿no? Cómo nosotros ya somos resultados de la mezcla de muchas generaciones de seres humanos. Y por eso nosotros ya tenemos, bueno, somos el resultado de una mezcla de razas. Aquí en México, cuando se dio la conquista, cuando vinieron los españoles, y no solo los españoles, sino inmigrantes de muchas partes del mundo, vinieron aquí a México. Se mezclaron todas las razas y somos el resultado de esa mezcla de razas, ¿no? Y por eso hay güeros, hay morenos, hay amarillos, hay rosados, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros colores de piel son muy diversos. Es una realidad que por dentro todos los seres humanos somos perfectamente iguales, exactamente iguales, pero bueno, los cambios y las diferentes formas se dan nada más en el exterior. Pero ha habido una variabilidad genética, ¿no? Y bueno, chicos, pues vamos a dejar la clase por hoy. Quise y les comentaba que hoy la iba a ser un poco más corta, porque el día de ayer me excedí bastante, ¿no? Entonces, por hoy terminamos. Con esto terminamos el tema de las características de los seres vivos. Espero que se haya comprendido perfectamente el tema. Si no es así, chavos, ustedes me dicen, pueden mandarme preguntas por medio de su jefe de grupo al WhatsApp, o cuando tengamos una clase en vivo, pues también me podrán hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. Aquí tenemos algunas actividades en el libro, nos marcan algunas actividades, pero se nos complica mucho formar equipos. Entonces yo les había dicho que les iba a encargar al menos una tarea por semana, que es totalmente ajena a los resúmenes. Entonces, al día de hoy tendrán 8 resúmenes y 2 tareas. No les voy a dejar tarea, solamente hacer su resumen. Ya la siguiente tarea la haremos en la siguiente clase, ¿no? Aquí nos habla de una actividad que vamos a dejar para después, ¿sí? Ahorita no es posible hacer esta actividad porque no podemos salir, no podemos ir al bosque, no podemos ir al campo, no nos podemos juntar en equipos, pero ojalá que tengamos la oportunidad, si no es en este semestre, en el próximo, podamos salir a hacer algunas prácticas, ¿no? Entonces, por lo pronto, no vamos a hacer ninguna tarea al respecto, ¿sí? Bueno, jóvenes, con esto creo que terminamos también el primer bloque, ¿sí? Con esto terminamos el primer bloque.
Y hay una actividad por ahí que también va a quedar pendiente, pero esas se las voy a pedir en la próxima semana. Les pido por favor que lean esta lectura que nos habla de una situación o una, ¿qué les puedo decir? Es una plática sobre lo que pasó en África bueno, ustedes lean lo mejor, no se los platico, lo leen por favor y en la próxima clase platicamos acerca de esto, ¿sale? Es una lectura que está en la página 38 de su libro y ahí por ahí nos marca también hacer una pequeña evaluación de esa lectura. Entonces tienen que leer y posteriormente en su libro contestar las preguntas que se les hacen. ¿Estamos? Y con esto yo creo que sí terminaríamos lo que sería el bloque uno. Y en este primer parcial tendremos también que ver el bloque 2. ¿Estamos? Bueno, pues es todo por hoy. Es todo por hoy, chicos. Nuevamente me da gusto saludar, bueno, no saludarlos, sino haber compartido con ustedes esta clase, que aunque no fue en vivo, pues bueno, ya la verán en YouTube. Les paso un enlace con su jefe de grupo y nos vemos en la próxima clase. Un saludo para todos.